Pólipos y estrategias de intervención. A través de las nuevas tecnologías para realización de las lesiones endoscópicas, han permitido una mejor caracterización morfológica de los pólipos. Sin embargo, aún existen dudas entre los endoscopistas y gastroenterólogos qué tipo de intervención es la adecuada para el tipo de lesión encontrada. La prevalencia de pólipos malignos es el 0.2 al 11%. En Estados Unidos, lesiones clasificadas como malignas son llevadas en un cuarto de los casos a colectomía, con una mortalidad a 30 días del 0.7%, 7.8% de reingresos, 3.6% de intervención quirúrgica, colostomía en 1.8% y la resección endoscópica tiene una mortalidad a 30 días mucho menor, que es el gran impacto, 0.8%. La polipectomía es la piedra angular para la prevención del cáncer colorectal. Reduce la incidencia y la mortalidad del cáncer colorectal. La resección de la lesión colorectal debe ser segura y completa. La caracterización macroscópica incluye la ubicación, el tamaño en milímetros de la lesión, la morfología de la lesión utilizando la clasificación de París, las técnicas de imagen electrónica actualmente disponibles dependiendo de las casas de los equipos endoscópicos, la documentación fotográfica a través, antes y después de la resección de lesiones más de 10 milímetros. La proyección histológica y la estrategia de intervención son las que al final van a terminar de acuerdo a toda esta caracterización macroscópica. La clasificación de París y el RIE clasifica las lesiones en polipoides y no polipoides. Las que existe un mayor riesgo de invasión de la submucosa son las no polipoides. El riesgo de invasión es así como una lesión 0,2A del 0.7 al 2.4%, 0,12 del 27 al 36%. Y estas a su vez, si la lesión es de 6 a 10 milímetros, más del 40%, y si es más de 20 milímetros, todas van a comprometer la submucosa. Las lesiones de extensión lateral son lesiones que no son polipoides, más de 10 milímetros. 8.5% riesgo de invasión de la submucosa, 36.7% displasia de alto grado. Y se clasifican a su vez en granular y no granular. La invasión de la submucosa en granular 0.5% y no granular del 31.6%. La clasificación NICE, de acuerdo a la utilización de la tecnología NBI, clasifica de acuerdo a tipo 1, tipo 2 y tipo 3 por unas características a través de esta. El impacto es, de acuerdo a estas imágenes, que se puede aproximar de acuerdo a la patología. Si es un pólipo hiperplásico, un pólipo hiperplásico sésil, adenoma, o si es una lesión que compromete a su mucosa. Y es ahí donde tiene la importancia esta clasificación, porque es útil para el compromiso profundo de la submucosa. Existe un 93% de concordancia entre el diagnóstico óptico y patológico, con un valor predictivo negativo de más del 90% de las lesiones en recto y sigmoides. Pero un gran problema, las que tienen compromiso y la invasión submucosa superficial, menos de 1000 micras, no es útil. En este video existe una lesión a nivel del colon ascendente, tipo 3 por NICE y CUDO 5. En NBI, como se ve un patrón mucoso totalmente distorsionado. El peak pattern está perdido. Un patrón en piel de pollo.
Este texto, tal cual como lo describe la AGA en el 2020, de gran impacto. Las técnicas de polipectomía varían ampliamente en la práctica clínica. Se basan en la preferencia del médico, en función de cómo se les enseñó, y en ensayo y error, debido a la falta de capacitación estandarizada. Aquí, donde la Universidad Nacional está impactando en todo este sistema de capacitación gracias al doctor William Otero, en donde estamos visualizando nuestras técnicas antes de ir a realizar estas. De manera alarmante, la cirugía para lesiones colorectales no malignas sigue siendo una práctica común. Pólipos, dependiendo del tamaño del pólipo y la diferente intervención a realizar, asa fría, pinza forceps jumbo, asa caliente, recesión incompleta. Si la lesión es de menos de 2 milímetros, asa fría no se recomienda, pero la pinza forceps es adecuada. Asa caliente no se recomienda. Un diminuto, que es aquel menos de 5 milímetros, asa fría se recomienda. Pinza con forceps no se recomienda. Asa caliente tampoco se recomienda. La pinza tiene un riesgo de recesión incompleta del 9 al 61%. Un pólipo pequeño del 6 a 9 milímetros se recomienda asa fría. Pinza con forceps no se recomienda. Asa caliente tampoco se recomienda. El asa caliente, recesión incompleta del 6.8%, mientras que el asa fría, un gran impacto mucho menor, 0.98%. Una lesión grande es aquella más de 10 milímetros. Asa fría se recomienda. Pinza forceps no se recomienda. Asa caliente sí se recomienda. Sin embargo, el hacer o no inyección de la submucosa es a criterio del médico de acuerdo a la visualización de la lesión. La polipectomía con asa caliente versus fría tiene un gran impacto y en esta es en que la asa caliente existe un mayor riesgo de sangrado y perforación porque existe un daño de la lesión de las arterias submucosas. Aparte de eso, la lesión es mucho más extensa. Con asa fría, la lesión no compromete, tiene un menor compromiso de las lesiones submucosas. El compromiso, cuando se reseca la lesión, es mucho menor la extensión de la resección y es más completa porque contiene musculares de la mucosa. En este ejemplo de una polipectomía en asa fría, como el ideal de una asa fría es esta asa en diamante de 0.3 milímetros, en la que se reseca por completo la lesión, el tiempo es mucho menor y el sangrado eh, mejor que una asa caliente. Lesiones no pediculadas, más de 20 milímetros, recesión endoscópica de la mucosa, recesión endoscópica en PIS-1000, recesión endoscópica subacuática, recesión endoscópica con CAP y asa fría. Estas tienen 1% de eventos adversos graves, 14% de tasa de recurrencia local y 0.3% de riesgo de cáncer colorectal invasiva en el seguimiento. Es así, como el objetivo es una recesión en bloque, una menor morbilidad, mortalidad y una menor recurrencia y un menor costo. Lesiones de más de 20 milímetros no pediculadas, el ideal es la recesión endoscópica de la mucosa. El agente de contraste de la inyección de la submucosa puede ser índigo carmín o azul de metileno. Facilita el reconocimiento de la submucosa, la mucosa y la musculares propia, para así definir qué intervención hacer. La inyección de la submucosa es el paso más importante. La solución ideal debe ser económica, que permita una gran elevación y que se sostenga y ampliamente disponible. Los tipos de soluciones que existen en el mundo, solamente hay dos aprobadas por la FDA.
que son soluciones coloides. Las otras que son las que comúnmente se utilizan incluso en los Estados Unidos, que es la solución salina o la destroza, no están aprobadas por la FDA, sin embargo, es lo que hay disponible. La solución coloide es así, mayor que la solución salina en una tasa de resección, mayor en bloque, con un R 1.91, con tasas de lesiones residuales mucho menores, con un R de 0.54. La inyección de la submucosa debe ser dinámica. Y en este video se ve cómo se introduce la aguja a nivel de la submucosa. Rápidamente se realiza un abón y una vez se va separando la mucosa, se logra una adecuada elevación. Técnicas ablativas, lesiones no oculadas de más de 20 milímetros, algún plasma y la coagulación con punta de asa. No hay diferencias para aquellas lesiones que son de tejido residual, no se indica. Existe mayor riesgo de recurrencia. Pero en las que hay ausencia de tejido residual, sí está indicado que el borde de la lesión se realiza una técnica ablativa con argón plasma o con coagulación desde la punta de la asa. El cierre con clip es en caso de perforación o sangrado posterior al procedimiento o defectos de más de 20 milímetros en el colon derecho. En este ejemplo de esta recesión endoscópica de la mucosa en piecemeal, se identifica la lesión a través de MBI, se visualiza que tiene características de displasia de alto grado, cómo se procede a la inyección de la submucosa para lograr una adecuada elevación de la lesión y cómo se pasa del asa e inicio del proceso de la recesión en piecemeal. Es aquí, en el caso que los bordes han quedado libres de lesión y el uso de algún plasma es indicado. En caso de lesiones de más de 20 milímetros, como es este caso, en el colon derecho, profilácticamente la colocación de clips. Y la recesión endoscópica con CAP y asa fría, en este ejemplo, cómo se visualiza mucho más clara la lesión con el CAP, a través del MBI se ve su morfología, con el CAP puesto se pasa el asa de polipectomía en frío y posteriormente cómo se realiza la recesión. Los pólipos pediculados, lo ideal es la polipectomía con asa caliente. Más de 10 milímetros, evaluar los márgenes de recesión, recuperar una gran muestra de la cabeza y no partir la cabeza por pedazos pequeños. Este es importante para que el patólogo describa la profundidad de la lesión. La prevención del sangrado posterior a polipectomía, ligadura mecánica profiláctica del tallo, en caso de que el tallo sea más de 5 milímetros o la cabeza más de 20 milímetros. Endoloop es una alternativa o clips. Inyección de 4 a 8 milímetros de epinefrina de dilución 1 en 10.000, en este caso, con autoría del doctor William Otero, realizada esta intervención en el Centro de Gastroenterología, cómo la cabeza del pólipo disminuyó de tamaño y una recesión impecable. Esta está indicada en pólipos de más de 30 milímetros, reducción de la cabeza del tamaño del pólipo para mejorar la tasa de recesión en bloque. Este ejemplo de prevención del sangrado posee la polipectomía en un pólipo de las características descritas con un endoloop. Cómo se pasa a través de la cabeza, se llega al tallo y en el tallo se ubica su base. Ahí se fija
el endoloop y posteriormente se procede al paso del asa y la recesión completa de la lesión en la que no existe sangrado. Una estrategia útil para la prevención de sangrado. Disección endoscópica de la submucosa. Esta indica en lesiones de más de 20 milímetros cuando hay dificultad de la resección endoscópica de la mucosa. Lesiones de la mucosa con fibrosis, lesiones de extensión lateral no granular pseudo-deprimida, carcinoma local residual temprano después de una resección endoscópica de la mucosa, o displasia colorectal no polipoide en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Un ejemplo de la disección endoscópica de la submucosa, como la elevación de la lesión que es primordial en esta, y a través de un cuchillo especial para esta se realiza la resección. El tejido obtenido se coloca en una superficie plana y se extiende en esta para que el patólogo tenga una mejor idea y interprete adecuadamente los bordes de resección. El tatuaje. La técnica es la inyección de la submucosa de carbono altamente purificado, un volumen de 0,75 mililitro en cada sitio. Complicaciones: peritonitis localizada o fibrosis de la submucosa. No es necesaria en lesiones ubicadas en ciego o adyacentes a la válvula ileocecal o en el recto. El tatuaje depende de la ubicación y el manejo anticipado de la lesión. Si el paciente es clasificado para resección endoscópica futura, 2 a 3 inyecciones separadas 3 a 5 centímetros distales al lado anal de la lesión. Cirugía, en la misma línea de la lesión y en la pared opuesta a la lesión. Describir esta en el informe y fotodocumentación. Cómo se logra la inyección de submucosa y posteriormente de la inyección de submucosa, la colocación de la tinta china, que es la que se utiliza. Este cuadro resume las diferentes intervenciones a realizar dependiendo del tamaño y cuándo debe llevarse a resección endoscópica de su mucosa y cirugía. Mensajes para la casa: la polipectomía es la única medida para la prevención del cáncer colorectal. La morfología define el tipo de intervención. La inyección de la submucosa es el paso más importante. NICE tipo 3 es igual a invasión de la submucosa. Invasión de la submucosa tiene riesgo de cáncer residual y metástasis. NICE tipo 1 y 2, resección endoscópica, es la intervención a hacer. NICE tipo 3 y Q5, biopsia, tatuaje y cirugía. Pólipos menores de 19 milímetros, asa fría es superior a asa caliente. Y el tatuaje depende del tipo de intervención a realizar. Muchas gracias.